Qué contento me pone tu presencia en el estudio, Puchi Montivero. Es mutuo, Pedro. Qué alegría. La verdad que sí. No vamos a hablar de Pelle en este caso. No vamos a hablar de Pelle. Porque hoy, además de 16 de septiembre, además de ser un aniversario de la Noche de los Lápices, también es un aniversario de la Revolución Libertadora. Correcto, del golpe a Perón en 1955. ¿Y el 5x1 es alusivo al tema? Es alusivo, Pedro. Hicimos foco particularmente en el deporte. ¿Cómo en el deporte? Claro, el golpe de Estado que le hacen a Perón abre una nueva etapa. En la Argentina se trata de una dictadura que venía a traer, paradójicamente, según ellos... Libertad. Correcto, libertad. El propósito es desplazar del Estado al peronismo, y no solo a los funcionarios, sino más bien desplazar el peronismo de la sociedad, eliminar esa identidad política. Exacto, algo que, a la vista de los acontecimientos, no han conseguido. No han conseguido, con una dimensión represiva, a través de la persecución, la proscripción, el encarcelamiento, y también una dimensión pedagógica, si se quiere, que era mostrar la supuesta cara mala del tirano prófugo. Correcto. Comienzan a una serie de investigaciones, a investigar supuestas irregularidades de los simpatizantes del peronismo y de los funcionarios. Empiezan a hacer propaganda y a prohibir decir sencillamente Perón. No se podía decir Perón. No se podía. Increíble, decir Perón. Hace no tanto tiempo, digamos, ¿no? Sí, y para muchos antiperonistas había sido una salida legítima. Lo celebraron. Claro. Incluso muchos que después se hicieron peronistas. El propio Rodolfo Walsh cuenta siempre que él, el 16 de septiembre de 1955, celebró el golpe a Perón, que lo recibió con beneplácito. Bueno, esta persecución, te decía, no fue ajena al deporte, Pedro. Persecución que consistió en prohibir que continúen desarrollando sus actividades, muchos deportistas, y en muchos casos también le sacaron sus bienes. ¿Te acordás de la historia de Nélida Becerra, la tiradora de Alberdi? Sí. Bien. Un caso así era, ¿o no? Sí, tal cual. Crean las comisiones nacionales de investigación y se empieza a acusar a algunos deportistas de ser profesionales, de haber cobrado plata del peronismo cuando el deporte era amateur. O sea, cómplices, digamos. Sí, empiezan a ser. Hay muchos casos, digamos. Por ejemplo, en aquella etapa, te pongo en contexto, Juan Manuel Fangio empieza a ganar sus primeros campeonatos mundiales. La selección argentina de básquetbol masculina... Campeón del mundo en el 50. En un mundial organizado en Argentina. Exactamente. El boxeador Pascual Pérez se convierte en el primer campeón sí, argentino de boxeo. También en pelota paleta. Gana ¿Pascual 2 Pérez medallas. era peronista? ¿Cómo? ¿Era peronista él? Ahora vamos a escuchar la historia de Pascualito. En esa misma época, te decía, la pelota paleta argentina gana 2 medallas de oro en los juegos de esa especialidad. Mirá. En los Juegos Olímpicos de Londres 48 hubo presencia de más de 200 competidores argentinos, 3 medallas de oro, 3 de plata y 1 de bronce. Una performance muy buena, extremadamente buena. Luego, por ejemplo, en Melbourne, en el 56, ya con la dictadura, la delegación pasa de 200 competidores que hubo en el 48 y 123 que había habido en el 52, pasa a solo 28 deportistas. Me estás jodiendo. No. Es la cantidad más reducida en la historia del país. Mirá vos, boludo, no sabía ese dato. Sí, y más o menos se estima que fueron 500 los deportistas proscriptos que se les impidió seguir desarrollando su actividad. Durante el peronismo además se había dado mucho impulso a la participación de la mujer en el deporte, cosa que con la dictadura los Juegos Nacionales se evita. De los niños y niñas a través de los Juegos Nacionales se evita. Los clubes de barrio también empiezan a ser perseguidos, con lo cual se empieza a dar una sangría muy, muy grande en el deporte. Algunos casos resonantes, decíamos, los campeones del mundo de básquet, el campeón sudamericano de bocha, Roque Juárez. Bueno, a Gatica, que es más conocido el caso, ya estaba medio en su retiro, se le quita la licencia y se le prohíbe seguir compitiendo. Murió la semana pasada el compañero de Edgardo Nieva que había interpretado a Gatica en la película. Total. Se persigue a quienes habían triunfado en los Juegos Panamericanos, que se llevan a cabo en Argentina en 1951. Ganador de medalla de oro de remo, Eduardo Guerrero, en Helsinki en el 52, también se lo persigue. A dirigentes deportivos, bueno, fue una sangría muy grande. Traje un 5x1 vinculado con la historia de 4 deportistas que fueron perseguidos y una perlita de un relator. A ver, Puchi. 1. Día peronista. Luis Elías Ojit nace en Buenos Aires en 1910. Empieza a trabajar como periodista deportivo en su adolescencia. Ya para 1934 transmite por radio el Mundial de Fútbol. Después relata algunas peleas de boxeo, pero fundamentalmente gana popularidad narrando carreras de automovilismo, donde emplea el latiguillo "Coche a la vista". Incluso con un dinero que le presta su amigo Aníbal Troilo, funda una revista llamada justamente Coche a la Vista.
A fines de 1943, en el pasillo de Radio Belgrano, conoce a una actriz joven, simpática, enérgica, Eva Duarte. Entablan una amistad y un día, ella enamorada le dice: Russo, Perón es perfecto. Ya con el general en el gobierno, Sojit se hace peronista. Relata TC y además sigue de cerca a José Froilán González y a Juan Manuel Fangio. Junto a las banderas de Italia, España, Inglaterra, está también la bandera argentina. Fangio listo para largar. Se ubica en su máquina la Ferrari General Perón, que le fue entregada hace pocas horas. Como comentarista de fútbol, una tarde soleada, de cielo despejado, comenta una frase que hace historia. Hoy es un día peronista. Tras el golpe de Estado de 1955, la dictadura lo proscribe, sus colegas le hacen el vacío y se ve obligado a exiliarse. 2. El pueblo en el deporte blanco. María Luisa Beatriz Terán nace en Rosario en 1918 y de chiquita empieza a practicar tenis en el Rowing Club, donde su papá es el encargado del buffet. Su talento particular, constituido por un gran revés y un fuerte carácter, llama la atención. A los 22 años, en un viaje a Córdoba, conoce al tenista Heraldo Weiss. Comienzan una relación y desde entonces pasa a ser conocida como Mari Terán de Weiss. Un año más tarde, en 1941, es la número 1 del país en una disciplina que históricamente le dio la espalda a la gente humilde. Ya con el peronismo en el poder, desde el Estado se implementa una política deportiva inédita y Mari simpatiza abiertamente. Compite en Europa. Llega a estar entre las 20 mejores del planeta. En 1951 se desarrollan los Juegos Panamericanos en Buenos Aires y gana 2 medallas doradas. Y a la par ayuda al Ateneo Deportivo Femenino Evita. Tras la autodenominada Revolución Libertadora, es perseguida, le prohíben competir y se exilia. Así lo cuenta su sobrino, Alfredo Terán. Ya no pudo regresar a la Argentina porque acá le incautaron los bienes, su departamento y un negocio que habían comprado con Heraldo Weiss, un negocio donde vendían artículos de deporte. Ella nunca le hizo mal a nadie, no tenía justificación. En 1959 regresa al país, pero el ambiente del tenis la rechaza. Y cuando compite localmente, sus rivales deciden no presentarse. Cae en una fuerte depresión. Y dice: además de ser peronista, soy una mujer que logró destacarse mundialmente en un deporte que era exclusividad de una élite masculina. Esas cosas en este país no se perdonan. 3. El mundo en un puño. Pascual Pérez, conocido como Pascualito, nace en 1926 en Tupungato, provincia de Mendoza. Trabaja en una viña desde que tiene memoria. Quizás sea por eso que, a pesar de su pequeño tamaño, se le da por el boxeo. O porque de Gurrumín aprende a defenderse de sus 7 hermanos mayores. La cuestión es que debuta como amateur en enero de 1944 y gana varios campeonatos, incluyendo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948. Ya como profesional, el 24 de julio de 1954, con la presencia de Juan Domingo Perón en el Luna Park, combate por el título del mundo contra un japonés. La pelea termina en empate. La revancha es en Tokio, donde Pascualito se transforma en el primer boxeador argentino campeón del mundo. El recibimiento en Argentina es majestuoso. En el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, el general Perón preside la clamorosa recepción que el pueblo argentino tributa a nuestro primer campeón mundial de boxeo. Con la llegada de la dictadura es señalado como enemigo del régimen, pero continúa peleando. Sin embargo, algo cambió. Ahora buena parte del público argentino lo hace sentir visitante en su propio país. Se instala con su familia en República Dominicana, donde está exiliado Perón. Allá le arman peleas y Pascualito reparte las ganancias con el general, que tiene congelados sus bienes. Luego su carrera entra en declive y se retira. Pone un puesto de panadería en la estación de 11 del tren Sarmiento. Vende poco, porque la mayoría del pan se lo regala a los pibes de la calle que van a pedirle. 4. Brazadas peronistas. Enriqueta Duarte nace en Buenos Aires el 26 de febrero de 1929 y de niña nada en el club Obras Sanitarias por recomendación médica. Su talento es evidente. Comienza a competir en la adolescencia. Tras buenas presentaciones en torneos locales e internacionales, gana el derecho de representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948. Contenta con el apoyo del Estado, se afilia al Partido Peronista Femenino. Admira a Eva Perón. En 1950, por un dolor en sus oídos, piensa en abandonar la natación, pero antes quiere hacer historia.
El 16 de agosto cruza el Canal de la Mancha y se convierte en la primera mujer sudamericana en lograrlo. En paralelo, participa activamente de la creación del Ateneo Deportivo Femenino. Nosotros vamos al despacho de Eva Duarte de Perón porque ella quería que las mujeres formemos el Ateneo Deportivo Femenino. Hacemos los estatutos y cuando ya tenemos todo listo, le pedimos audiencia a Eva y vamos 70 mujeres. La alegría le salía por los poros, era una felicidad que tenía de vernos a todas, estaba feliz. Eso es suficiente para ser indicada por la dictadura militar tras el golpe. Le sacaron su casa, su auto y sus ahorros, así que se exilia. 5. Militante de carrera. Delfo Cabrera nace en la localidad santafesina de Armstrong el 2 de abril de 1919. En su adolescencia suele regresar del trabajo corriendo y se da cuenta que el atletismo puede ser lo suyo. Se entrena y tras hacer la conscripción se traslada a Buenos Aires. Ser maratonista es su obsesión. En 1946, mientras practica en el amateurismo, se incorpora al Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal. Precisa ingresos. El chiste de la época es que efectivamente Cabrera es más rápido que un bombero. La política peronista de apoyo al deporte lo ayuda, y mucho. Ya no sufre calambres por mala alimentación. Y en 1948 le llega la gloria. Consigue la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. A su regreso, su costado militante aflora con fuerza. Habla seguido con Perón y con Evita, quien es la madrina de bautismo de una de las hijas de Cabrera, llamada María Eva. Milita en la Unidad Básica del Barrio. También obtiene la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1951. El comienzo de la dictadura coincide con la etapa final de su carrera, así que la persecución es a través de su fuente de ingresos, tal como lo cuentan sus hijes. Lo echaron el Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal, lo dejaron en la calle. No era aceptado en ningún lado. Imagínense, tenía 3 hijos chicos y tuvimos 2 años muy duros. Después ya las cosas se fueron reacomodando de a poco, pero con mucha ayuda de parte del resto de la familia. No lo puedo creer, boludo. Algunas de las más de 500 historias que hay de deportistas perseguidos. No y lo prohibidos. puedo creer. Estos son los principales referentes porque eran los más destacados, digamos. Sí, y o sea, vos eras número uno, eras Gaby Sabatini en la década del 50. Pero si eras peronista no jugabas más. No jugás nunca más. Y por ejemplo en el caso de Mary Terán de Weiss, se muda a Europa y acá no se daba a conocer si ella ganaba partidos o torneos. Está prohibido hablar de ella. Sí, exactamente. Increíble, boludo. Hay un par de libros. Y aún así no lo lograron, ¿no? No, por supuesto. Hay un par de libros. Uno se llama Peronismo y Deporte, que son 2 libros. Está el 1 y volumen 2 de Osvaldo Alberto Jara, de Ediciones al Arco, que cuenta estos casos y muchos más. ¿Está bueno? Está bueno. Y otro que se llama El Peronismo Denunciado, Antiperonismo, Corrupción y Comisiones Investigadoras durante el golpe del 55 de Silvana Ferreira. No habla particularmente del deporte, pero sí de cómo funcionaban las comisiones investigadoras y de las persecuciones que se daban a escala micro. Es decir, la gente que denunciaba a un vecino que tenía un cuadro de Perón, en las escuelas, cuando se denunciaba a una maestra que simpatizaba con el peronismo, y lo que sucedía y cómo funcionaban esas comisiones investigadoras. Ese libro también me sirvió mucho. Y el caso del básquet, que por ahí es el más renombrado, que por eso no lo abordamos tanto, pero hay un documental que se llama Tiempo Muerto, que hacen los hermanos Tocman, está en YouTube, está muy bueno también. Entonces este libro, El Peronismo Denunciado, Antiperonismo, Corrupción y Comisiones Investigadoras durante el golpe del 55, Silvana Ferreira. Puchi, me encantó este 5x1, me sorprendió y no conocía ninguna de las historias. Ahora ya las conoces. Va a estar todo subido a nuestras redes sociales para quienes quieran volver a repasar este 5x1 que con mucha gentileza y amabilidad nos ha regalado el Puchi Montivero.